Os voy a presentar el proyecto Experimenta Gijón, Patrimonio Industrial Inclusivo, que es un proyecto que estamos realizando en la empresa y también está relacionado con la tesis que estoy realizando. Y lo que buscamos es generar recursos de información accesibles para el conocimiento de algunos de los enclaves del patrimonio industrial de Gijón y sobre todo hacerlo a través de experiencias virtuales, maquetas táctiles para garantizar siempre la accesibilidad y además, en este caso, sobre todo porque tenemos como, bueno, vemos que es muy importante también prestar atención a las personas mayores. Entonces, nada, os presento un poco el proyecto que ahora mismo está en ejecución todavía. Bueno, como ya comentamos así muy breve, pues Apgeo es la spin-off de innovación de SCADE, que es una empresa de aquí de Gijón, que se dedica al movimiento de tierras y a través de esta nueva empresa lo que pretende es pues, introducir pues, temas innovadores en otros campos, también en el ámbito del sector de la construcción y bueno, también aplicarlo mucho en el tema de la ingeniería geomática, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de donde surge este proyecto. Además, bueno, está cofinanciado por el Ayuntamiento de Gijón a través de las líneas de innovación abierta de Gijón Impulsa y contamos con el Grupo Colisée como empresa tractora, además con la residencia que tienen aquí al lado en Somio de personas mayores, para donde haremos pues, las pruebas piloto. Y por otra parte, en relación bueno, con el doctorado, forma parte del proyecto de investigación de accesibilidad y diseño inclusivo en paisajes patrimoniales del Grupo LabPAP de la Universidad de Valladolid, que está dirigido por Darío Álvarez y Nieves Fernández Villalobos. Entonces, nada, empiezo ya con el proyecto. Quería comentaros un poco ¿no? el contexto, de dónde surgió todo esto. Ya hemos hecho diferentes proyectos e investigaciones que están en curso, ¿no? Y por una parte, desde una perspectiva social, vimos que, bueno, que como sabéis, pues hay un problema que cada vez hay más envejecimiento de la población y además Asturias es la región más envejecida, ¿no? Entonces queríamos realizar también estudios o proyectos que tuvieran pues una repercusión positiva en la sociedad y también pues en este colectivo. Por otra parte, bueno, como estamos en el Congreso de Patrimonio Industrial, pues tampoco hace falta añadir mucho, pues vimos un poco la importancia de este patrimonio, que muchas veces también es desconocido y también a veces por temas de accesibilidad, ¿no? A veces no es fácil llegar, a veces no existe ya o a veces no todo el mundo puede acceder, ¿no? Entonces, también por tratarlo desde ese punto de vista. Y luego la última perspectiva es a nivel tecnológico. Cuando hacemos muchos proyectos de realidad virtual, sobre todo en temas de simulación de obras, llegamos y mucha gente tiene miedo a usar las gafas, ¿no? A tocar algo, a estropearlo. Entonces también queríamos pues, un poco pues, ver cómo podíamos mejorar esto, ¿no? Que la accesibilidad no sea solamente a nivel físico, sino también a virtual, pero también de elementos. Entonces, nada, así rápidamente, el objetivo es desarrollar pues eso, un flujo de trabajo para generar recursos de información inclusiva basados pues, en tecnología LIDAR, modelos 3D y técnicas inmersivas y generar así estas visitas virtuales con maquetas y experiencias de realidad virtual de los diferentes, bueno, de algunos de los elementos del patrimonio industrial de Gijón. Y bueno, y luego se establecen pues, otros objetivos específicos más detallados. Además de los objetivos, cuando empezamos con el proyecto vimos que había como diferentes retos tecnológicos que había que asumir. ¿No? Por una parte, de manera global, pues este proceso, ¿no? Tenemos la realidad, queremos pasar la nube de puntos, esta nube de puntos generar un modelo 3D y de este modelo 3D adaptarlo a diferentes soportes, ya sean maquetas táctiles o de orientación o soportes virtuales, ¿no? Entonces, al final, todo esto tiene una serie bueno, pues de retos que cada vez son menos, pero que hay que seguir avanzando en ellos. Pues, y este reto general, pues cada una de estas fases pues, establece un reto, ¿no? El tema del scan-to-bin, por ejemplo, es el cuello de botella del proceso, ¿no? De pasar de esta nube de puntos a modelos, porque en mucha parte sigue siendo manual, ¿no? Todavía hay herramientas que empiezan a ser semiautomáticas, pero siempre requiere que haya alguien controlándolo. También, bueno, registrar nubes de puntos que provienen pues, de drones, de láser escáneres fijos, etc. Y luego, pues, cómo adaptar estos modelos digitales, ¿no? Pues, a diferentes soportes. Bueno, para ello empezamos a hacer un estudio de diferentes tecnologías y de diferentes tecnologías aplicadas en accesibilidad,
a tecnología para personas mayores y tecnologías de temas de digitalización, ¿no? Entonces vemos varios ejemplos en cómo las maquetas incorporan tema de sensórica, de audio, entonces garantizas no solo accesibilidad visual, sino la cognitiva, ¿no? Al final todo el mundo es más fácil comprender igual estos elementos. Por otra parte, temas de pues, interfaces adaptadas o experiencias de realidad virtual para que todo el mundo, pues, dentro de experiencias para personas mayores. Luego, bueno, pues como bueno, algunos modelos de iPhone incorporan ya LiDAR, entonces hay muchas aplicaciones que están incorporando poder hacer de manera personal pues, pequeños escaneos de las zonas, ¿no? Entonces te ayuda también para ciertos trabajos, ¿no? Y como también la digitalización pues, te permite, bueno, la recreación, ¿no?, de patrimonio te permite conocerlo mejor. Entonces, nada, lo enfocamos de manera interdisciplinar, participativa, inclusiva y basada en el diseño para todos, y para ello necesitamos diferentes herramientas, ¿no? Tanto el LiDAR terrestre fijo que vemos en la imagen como el móvil, el mobile mapping, técnicas de realidad virtual, las maquetas, que al final es una herramienta muy importante también para el tema de la orientación, ¿no? Es de accesibilidad cognitiva también. Y bueno, pues aprovechar también las tecnologías de prototipado rápido para generar todos estos recursos. Y nada, os comento un poco. Al final el proyecto está en ejecución, son unas 9 fases. Las primeras son más metodológicas. Comenzamos un poco analizando el patrimonio industrial de Gijón, partiendo de la base de datos generada por el Gobierno del Principado de Asturias de elementos catalogados de diferentes, que está unificado de diferentes registros e inventarios, etcétera. Y al final escogimos 3 conjuntos, sobre todo porque nos interesaban a nivel de proyecto para poder mostrar las diferentes posibilidades que ofrecían, ¿no? Tanto a nivel de edificios, a nivel de entornos, de conjuntos y, bueno, como también comento, no solamente patrimonio inmueble, sino también patrimonio mueble pues como mobiliario urbano o las locomotoras en el caso de la estación. Entonces, estos 3 conjuntos, digamos, son el edificio de Cristasa, que está en la calzada, la estación del Norte, que es el actual Museo del Ferrocarril, y el Puerto Viejo, ¿no?, el actual puerto deportivo. Y a partir de estos elementos, ¿no?, vamos a generar pues, todo el resto de propuestas que sirvan un poco de referencia para la hora de generar pues, estos otros proyectos de otros enclaves. Para ello, pues mira, el primer paso, una vez acabada la metodología, es la captura de la realidad. Comenzamos en el edificio de Cristasa, al ser solamente un edificio, lo capturamos con láser escáner fijo, ya que no necesitábamos más información, ¿no? En cambio, para los otros 2 enclaves, como son lugares mucho más amplios, pues optamos por, además del láser escáner fijo, para tener más detalle, usar el mobile mapping, que es un coche pues, similar al de Google, pero además de la cámara 360 incorpora el LiDAR, entonces permite tener información no solo visual, sino también dimensional, ¿no?, con estas nubes de puntos y además geoposicionada. Entonces, bueno, en el vídeo veis un poco la captura de la zona de la estación del Norte, ¿no? Y eso también, como había comentado al principio, es uno de los retos de cómo unir esta nube de puntos, ¿no?, registrarla junto con las de láser escáner para garantizar que no haya deformaciones ni errores, ya que tienen diferentes precisiones a la hora de la toma de datos, ¿no? Es importante todo el tema de los sistemas de puntos de apoyo y de control. Una vez ya capturada, pues pasamos a la siguiente fase, que sería el modelado. Os pongo aquí el ejemplo del edificio de Cristasa, ¿no? Tenemos la nube de puntos y aprovechamos para hacer alguna parte de manera automática, que es la segmentación, la clasificación de esta nube, ¿no?, en diferentes elementos, lo que nos ayuda luego a la hora de modelar, ¿no?, porque permite separar lo que es el edificio en sí de otros elementos como pueden ser árboles, suelo o coches, ¿no? Entonces, de una manera muy rápida se clasifica y se separa esta nube, ¿no? Además, bueno, ahí ves un poco cómo fue el modelado
Y además aprovechamos también para hacer diferentes pruebas con estos software, ¿no? De cómo generar mallas, de cómo interactúa con el entorno y también pues eso, del suelo, por ejemplo, generamos la malla para luego generar las maquetas. De manera similar se está haciendo con la Estación del Norte y con el puerto. Y nada, ahora os comento otro aspecto que es un poco lo que comenté, ¿no? A raíz de la experiencia que vemos que mucha gente no quiere ponerse las gafas, dijimos, pues igual hay que ver cómo hacer un complemento que pueda ayudar a esto, ¿no? Al final, una vez que te pones las gafas, tú no estás viendo los mandos, entonces hay muchos botones y no estás acostumbrado a usarlo o a usar videojuegos, pues igual no sabes exactamente dónde colocar las manos. Entonces lo que queríamos era generar un elemento áptico que a través de la ergonomía y de las texturas, al igual que las maquetas táctiles, que es la otra parte del proyecto, pues que te indique un poco dónde colocar las manos, ¿no? Y además, bueno, luego, claro, de cara a las experiencias virtuales, pues los botones que dejamos libres son los que vamos a configurar para que sea lo único que interactúe con el proyecto. Además, bueno, si se puede quitar y poner, entonces también es adaptable a todo el mundo, ¿no? Es un poco lo que pretendíamos también con este aspecto del proyecto. Y nada, en la actualidad estamos fabricando ya los gráficos, las maquetas táctiles. Además, lo estamos haciendo de diferentes materiales y técnicas para también tener un estudio, ¿no? de qué es lo mejor, de las ventajas y desventajas, tanto en fabricación como luego en el uso, ¿no? El edificio de Cristasa va a estar en resina, una maqueta a escala, una maqueta global de Gijón con madera y corte láser, y las otras dos van a ser con impresión 3D y con gráficos táctiles, tanto plantas como modelos 3D, un poco variado, incluyendo el braille y todos estos elementos. También de manera simultánea estamos generando la experiencia en realidad virtual para poder conocer estos enclaves, ¿no? para poder llevar la experiencia y acercarlo a las personas que igual no pueden ir hasta allí. Y ya para finalizar, vamos a hacer una prueba piloto en la residencia Colisea, como comenté al principio, en donde poder llevar a los residentes pues, este proyecto, que lo conozcan, que conozcan el patrimonio industrial de la ciudad y que también, pues, llevar también las nuevas tecnologías como pues una experiencia, ¿no? dentro de las actividades que realizan. Y también para nosotros al final también queremos que sea parte de una mejora continua, de seguir mejorando el proyecto y coger datos, ¿no? que se puedan analizar para proyectos similares, ¿no? Y nada, para finalizar ya, nada, como comenté, como está en ejecución, pues todavía no tenemos ningún resultado concluyente, pero bueno, vemos que se van cumpliendo, que buscamos generar experiencias que sean sencillas, cómodas y que puedan ser enriquecedoras. Y que las ventajas también de usar y combinar diferentes tecnologías y en proyectos también desde una perspectiva también social. No queremos que en general en todos los proyectos que realizamos desde también la empresa buscamos que tenga también no solo técnico, sino una perspectiva social y que tenga algo bueno a la sociedad, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Y nada, a futuro, una vez que se termine el trabajo, pues sí que nos gustaría seguir desarrollando proyectos similares e incorporando pues, tecnologías también, como el tema de la sensórica a las maquetas o también la realidad aumentada, que en combinación con las maquetas, que hay muchos proyectos muy interesantes y eso sería un poco el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María.